sometimes one of those parts is not in the best disposition. Una parte es nuestro cuerpo One part is our body. y a veces nuestro cuerpo está cansado. And many times our body is tired. Nuestro cuerpo no está muy dispuesto Our body is not willing. y entonces tenemos problema porque nuestro cuerpo no quiere responder. And many times we have problems because our body doesn't want to respond. Yo recuerdo hace algunos años, I remember a few years back, en cada servicio era danzar, and every service was dancing. era exaltar a Dios con una emoción tremenda, It was to exalt the Lord with a tremendous joy. pero el cuerpo se ha ido venciendo But the body has been expiring slowly. y ahora el cuerpo a veces quiero que brinque, pero no quiere brincar. Sometimes I want the body to jump, but I have to jump internally. Yeah. Dijo algo más aquí el traductor. Bueno, la otra parte, hermano, es el alma. The other part is our soul. Y en el alma, pues está la inteligencia, las emociones y la voluntad. And the soul realm is the mind, the will, and the emotions. Y a veces nuestras emociones están, pero prendidas, And many times our emotions are completely on. como en el servicio anterior. Like in last service, Se nos motivó tanto a través del mensaje through the message, we were motivated so much que las emociones empezaron a fluir de una manera tremenda. that our emotions began to flow in such a tremendous manner. La semana pasada veía yo a una jovencita This past week, I saw a young girl, y estaba ella, pero wow, adorando a Dios de una manera impresionante. she was worshiping the Lord in such an impressive way. Y yo decía, ¿y esta jovencita nueva de dónde vino? And I asked myself, this new youth, where'd she come from? Y al ver esta jovencita me di cuenta que es alguien que ya ha venido muchas veces a las reuniones. And I see this young girl, and I see that it's someone that's been here many times. Pero Dios tocó su ser interior, tocó sus emociones y ella fluyó de una manera maravillosa en la adoración al Señor. And the Lord touched her emotions, and she was able to flow in a marvelous manner. Y muchas veces nosotros en nuestras emociones venimos con problemas en ellas. And many times in the soul realm, we come with disturbances in our soul. Porque en nuestras emociones muchas veces son movidas por las circunstancias. Because many times our emotions are moved by our circumstances. Y si las circunstancias a nuestro alrededor son favorables, And if our circumstances are favorable, nos sentimos alegres, contentos, queremos danzar, queremos gritar. we feel so full of joy, and we want to exalt and we want to yell. Pero cuando las cosas alrededor de nosotros no son favorables, But when the things around us are not so favorable, entonces nuestras emociones están abajo. so our emotions decline. Y a veces no queremos ni estar con las personas. And many times we don't even want to fellowship with people. Queremos alejarnos, queremos estar solos, no tenemos ganas de sonreír. We just want to become solitary people. We don't really even have the energy to smile. Y muchas veces cuando nuestras emociones han caído, a veces hasta dudas en nuestro corazón empiezan a surgir en cuanto a Dios. And even whenever our emotions have brought down or came down a little bit, even we start to question our faith. Y muchas veces empezamos a dudar de nuestros amigos y de nuestros familiares. And we even begin to question our family members and our friends. Empezamos a pensar que nadie nos quiere, And we begin to think that nobody loves us, que todos nos rechazan, that everybody rejects us, que no somos aceptados por los demás. that we're not accepted by other people. Y todo esto se mueve en nuestras emociones. And all of this moves in the emotional realm. Y muchas de estas cosas no son verdad. And many of these things are not true. El problema son las circunstancias. But the problem is our circumstances. Pero si somos inteligentes, But if we are intelligent, claro que la inteligencia está en el alma. also that intelligence is in the will. Entonces nosotros sabremos que Dios en su palabra no nos miente. We know that the Lord in His word does not lie.
Por eso su palabra es importante en nuestras vidas. because that is why his word is very important in our lives. Y nuestra fe crece por medio de su palabra. And our faith increases through his word. Solo que cuando nuestras emociones están altas, So when our emotions are very high, o sea que estamos bien contentos y bien alegres, we're so happy and full of joy, es hermoso adorarlo, exaltarlo, bendecirlo. and it's beautiful to worship and exalt him and bless him. Porque su palabra dice que el Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Because the word of God says that the Lord is seeking worshipers to worship in spirit and Y truth. el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. And the Lord abides in the midst of the praises of his people. Así es que cuando en tus emociones estás bien feliz, So when your emotions, you're very, very high. dices, cómo siento al Señor alrededor de mí. I feel the Lord around me and near me. Pero cuando las cosas son diferentes, But when things are different, cuando no hay trabajo y no hay suficientes recursos, when there's no work and not sufficient resources, cuando alguien está enfermo cerca de nosotros o nosotros mismos, when one of our loved ones is sick or even ourselves, cuando no nos han dicho que nos aman o que les importamos o que les interesamos, when we have not received the love from our loved ones or that they are interested in us, es cuando a veces nuestra fe empieza a tambalearse. it's whenever our faith begins to tremble. Pero venimos a la palabra But we go back to the word y empezamos a ver las promesas de Dios para nosotros. and we begin to see the promises of the Lord for us. Aunque algunas promesas son incondicionales, Even though there are some promises that are unconditional, como el amor de Dios hacia nosotros, like the Lord's love unto us, Él ha prometido amarnos he incondicionalmente. has promised to love us unconditionally. Pero hay otras promesas There's other promises que son condicionales. that are conditional. Por ejemplo, obedecerlo. So to obey him, Si no lo obedecemos, if we don't obey him, no podemos obtener bendiciones que Él ha prometido. we cannot obtain the blessings that he's promised. Porque Él dijo que si lo obedecemos, Because he said if we obey him, entonces recibiremos esas bendiciones. so we receive the blessings of that obedience. Pero si no lo obedecemos, But if we disobey him, entonces no vamos a poder recibir esas bendiciones. then we will not be able to receive those blessings. Y eso es el problema de ser una persona emocional. And this is the problem about being an emotional person. Sabe, yo recuerdo personas a través de los años, I remember people throughout the years en los servicios, in the services, ellos cantando, gritando, saltando y echando maromas, and they would sing and dance and they would even do flips. diciendo que amaban a Dios con todo su corazón, And they loved the Lord with all of their heart. que para ellos Dios era lo máximo. That for them the Lord was the highest. Y ahora algunos de ellos andan en las drogas, And now some of them are sadly in drugs. muchos de ellos se han divorciado, Some of them are divorced. andan todos perdidos en el mundo. Some of them are lost in the world. ¿Qué fue lo que pasó? What was it that happened? Es que las emociones son las que los gobiernan, Because many people are governed by their emotions. ¿sabe? Pero si son inteligentes, But if they are intellectual or intelligent, entonces van a asimilar la palabra de Dios they will digest the word of God, y van a permitir por su voluntad, que también está en el alma, that they are going to allow through the will that is also in the soul obedecer a Dios, to obey God, servir a Dios, serve the Lord, caminar con Dios, walk with him, sin importar cuáles sean las circunstancias. no matter the circumstances. Si estoy enfermo y me sana, If I'm sick and he heals me, lo alabo y lo glorifico y lo exalto. I exalt him and I glorify him and I praise him. Pero si no me sana, But if he doesn't heal me, igualmente lo adoro, lo exalto, lo bendigo y lo glorifico. I worship him, I exalt him and I praise him. Porque me sane o no me sane, If he heals me or not, Él sigue siendo Dios. he's still God. Si Dios me bendice con un buen trabajo, If God blesses me with a good job, si en mi trabajo me pagan por comisiones in my job they pay me by commission, y este mes tuve tantas ventas and in this month I had so many sales, y
las comisiones se fueron hacia arriba. and the commissions were very high. Y estoy bien contento porque recibí bastante este mes. And I'm very, very content because I received a lot of money this month. Y eso me hace hasta danzar, cantar y estar feliz. And it makes me even dance and be very happy. Y digo, Señor, te voy a servir siempre. And I say, Lord, I'm going to serve you forever Porque tú eres bien bueno. because you're so good. Me has proveído más de lo que nunca soñé. And you've given me more than I can imagine. Pero que si es diferente. But what happens when it changes? Y ese mes no hubo ventas. And that month, there was no money. Ese mes no hubo ventas. And in that month, there was no sales. Y al no haber ventas no hubo dinero. And because there was no sales, there was no money. Y entonces todo cambió. And everything changed. Ahora mis emociones se bajaron. Now my emotions, they come down. Pero soy inteligente. But I'm intelligent. Y mi voluntad la he puesto al servicio de Dios. And I have submitted my will to the service of the Lord. Y ahora aunque no tenga oro ni plata. And even now, if I have no silver or gold, Ahora aunque no tenga recursos suficientes. if I do not have the sufficient resources, Voluntariamente. voluntarily, Seguiré adorando, glorificando, exaltando, bendiciendo al Rey que vive por los siglos de los siglos. I will continue exalting, glorifying the King that reigns forever. Pero ahí está el problema en muchos de nosotros los seres humanos. But this is the problem in many of us. Si Dios hace lo que yo quiero, If God does what we want, entonces lo sirvo. then I serve him. Pero si Dios no hace lo que yo quiero, But if he does not do what I want, entonces ¿para qué lo quiero? so what do I need him for? Porque creen que acercarse a Dios They think that drawing near to the Lord es para que Él nos sirva. is so that he can serve us. Y no nos damos cuenta And we don't realize que no estamos para que Él nos sirva. and that we are not here for him to serve us. Estamos para servirle. We are here to serve him. Jesús mismo lo dijo. Jesus said it. Él lo dijo He claramente. said it clearly. No he venido a ser servido, sino para servir. I have not come to be served, but to serve. Y ahí está el problema muchas veces en nuestras vidas. And many times that's the problem in our lives. Que la iglesia de nuestros días, That the church in our days, que muchos creyentes de nuestros días, many believers today, todo lo que buscan es que los sirvan, what they seek is to be served, que les den, to receive, que los abracen, to be que embraced, los quieran, to be liked, que sean aceptados en todas partes. that they would be accepted in every place. Y es hermoso si eso sucede. And that's beautiful if that happens. Pero ¿qué si sucede lo contrario? But what if the contrary happens? Imagínese usted a Lázaro en la puerta de la casa del rico. Imagine Lazarus that was at the table of the rich man or at the door of the rich man. Ese hombre que servía a Dios con todo su corazón, That man that served the Lord with all of his heart. que creía firmemente en la ley de Jehová. That trusted firmly in the law of the Lord. Dice la palabra que anhelaba saciarse de la comida que le cayera. The word says that he desired to satisfy himself from the crumbs that fell. A veces no tenía de comer. Many times he didn't even have food to eat. Me imagino la ropa que ha de haber tenido muy mala. I imagine the clothing that he had was just horrible. Parece ser que estaba enfermo. It seemed as if he had some kind of sickness. Esa enfermedad hacía que tuviera llagas en su cuerpo. And this sickness made his body have some kind of leprosy of sorts. Dice la escritura que aún los perros venían y le lamían las llagas. The Bible says that even the dogs would come and lick his wounds or his sores. Pero estoy seguro que ese Lázaro, But I'm sure that Lazarus que era un hombre inteligente, was an intelligent man. no se dejaba llevar por sus emociones. He was not allowing himself to be guided by his emotions. Tenía una voluntad firme y fuerte. He had a will that was iron solid. Y no importaba si tenía o no tenía. It didn't matter if he had or if he had. Él no le importaba si lo aceptaban o lo It rechazaban. didn't matter if he was accepted or rejected. Él amaba a Dios. He loved the Lord. ¿Cómo lo sé? How do I know it? Porque murió. Because he died. Y al morir Whenever he died, fue llevado por los ángeles hasta el paraíso. he was taken by the angels to paradise. Fue al seno de Abraham. He went to the bosom of Abraham. Fue al lugar donde estaban las personas de fe. He went to the place where the people of faith are.
Entonces eso habla de su vida en la tierra. So this speaks about his earthly life. Entonces a veces nuestro cuerpo no estará muy bueno o muy dispuesto. Many times our body is not willing or in a disposition. Tal vez nuestras emociones no estén como quisiéramos para hacer las cosas que deseamos. Many times our emotions are not in completely alignment for us to do the things that we want to do. Pero somos inteligentes. But we're intelligent. ¿Cuánta gente inteligente vino esta mañana? How many intelligent people came this morning? Todos ustedes. Every one of you guys. Gente inteligente, gente sabia, gente People entendida. that are wise. Yo voy a adorar al Señor. I'm going to worship the Lord. Yo voy a servir al I'm going to Señor. serve the Lord. No me voy a fijar en mis circunstancias. I'm not going to see my circumstances. Yo me voy a fijar en Jesús. I am going to just look at Jesus. Porque si he resucitado con Cristo, Because if I have resurrected with him, entonces voy a buscar las cosas de arriba, I'm going to seek the things above, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. where Jesus is seated at the right hand of the Father. Es hermosa la adoración, Worship is amazing, pero a veces fallamos en una verdadera adoración but many times we fail in a true worship por causa de las emociones. because of our emotions. No dejemos que las emociones nos controlen. Let us not allow our emotions to govern us. No permitamos que las circunstancias nos lleven hacia abajo. Let us not allow our circumstances to take us down. Seamos inteligentes. Let us be intelligent. Temamos al Señor. Let us fear the Lord. Obedezcamos su palabra Let us obey his word y caminemos con Él. and let us walk with him. Él nunca nos va a dejar. He'll never leave us. Él nunca nos va a He'll desamparar. never forsake Él us. siempre va a estar con He'll nosotros. always be with us. Hoy yo quiero hablarle del tema adoración con obediencia, I want to speak about the theme worship with obedience, pero con obediencia selectiva. but worship with selective obedience. ¿Qué significa eso? What does this mean? Que nosotros escogemos qué obedecer y qué no obedecer de Dios. It's we pick and choose what we are going to obey and what we are not going to obey from the Lord. Si me conviene, If it benefits me, si me bendice, if it blesses me, si me gusta, if I like it, lo obedezco. I obey him. Pero si no me conviene, If it doesn't benefit me, si no me hace sentir a gusto, if it doesn't make me feel some type of way, si no está de acuerdo a lo que yo quiero hacer, if it's in alignment with what I want to do, entonces no lo obedezco. then I'm not going to obey him. Y yo quiero leer aquí de dónde nació este mensaje. And I want to read from where this message was birthed. En Jonás capítulo 1, versículos 8 y 9, Jonah 1, 8 and 9. en la versión PDT, dice: entonces le dijeron los hombres cuando estaba Jonás en el barco y que el barco se estaba hundiendo, y ellos empezaron a buscar a las personas. When Jonah was in the boat or the ship, then the boat was starting to sink and they were seeking among them. Había venido aquella gran tormenta That great storm had come y las vidas de ellos estaban peligrando. and their lives were in danger. Entonces empezaron a investigar por qué había venido esta gran tormenta. So they began to investigate why this storm was. Y ahora les toca investigar a Jonás. And now they are investigating Jonah. Y ellos le empiezan a hacer preguntas. And they start to ask. Y estas preguntas dicen: And these are the following questions. ¿por causa de quién estamos pasando esta calamidad? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Quién es tu gente? Jonás le respondió: soy hebreo. Y luego en esta versión dice: y adoro al Señor. En la versión 60 dice: temo al Señor. In the King James, it says, I fear the Lord. Pero en esta versión dice que adora al Señor. But in this version, it says that he worships the Lord. Entonces temer a Dios y adorar a Dios son sinónimos. So fearing the Lord and worshiping the Lord are synonymous. Entonces significa que si de veras esto está en nuestra vida, So it means that if this is truly in our lives, se supone que debemos de obedecer lo que Él nos pide.
It means that we are supposed to obey what he asks us. Porque el libro de Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Because Proverbs tells us that the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Entonces el principio de la sabiduría también es adorar al Señor. So the beginning of wisdom is also worshiping the Lord. Pero el temor y la adoración se quiebran But the fear of the Lord and worship cuando no obedecemos. are broken when we disobey. Y aquí tenemos esta situación de Jonás. And we have this situation of Jonah. Él dice, soy hebreo. He says, I'm a Hebrew. Yo diría, soy cristiano. I would say I'm a Christian. Él diría, He would say, yo adoro a Dios. I adore the Lord. Y yo también diría, yo adoro a Dios. I would say I worship the Lord. Amén. Amen. ¿Cuántos adoramos a Dios? How many worship the Lord? Y luego él dice lo siguiente, And then he says the next. el Señor que es Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Our God is the creator of all things. Es el que hizo el cielo, la tierra y todo lo que existe. He's the one that made the heavens and the earth and everything that exists. Este Dios que nosotros servimos This God that we serve es el que envió a su Hijo amado a esta tierra is the one that sent his beloved Son to the earth a nacer de una virgen, to be born of a virgin, a crecer entre nosotros, to be amongst us, para que Él fuera y diera su vida en la cruz del Calvario, so that he could give his life on Calvary's cross, para que derramara su sangre, so that he would pour out his blood, para que por ese sacrificio that through that sacrifice, tú y yo tengamos entrada a la presencia de Dios. you and I would have access to the presence of the Lord. Y es cierto que fue crucificado, It's true he was crucified, pero fue puesto en una tumba but he was placed in a tomb. y al tercer día And on the third day, resucitó entre los muertos, he rose from the dead, porque Él es el Señor, because he is the Lord. Él es Dios, He is God. Él venció la muerte, He conquered death. Él venció al diablo, He conquered the Él devil. venció el pecado, He conquered sin. porque Jesús es sin mancha. Because Jesus is without Por blemish. eso Él quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. This is why he wants a church without blemish or wrinkle. Él resucitó, He resurrected. luego ascendió a los cielos, He ascended to the heavens. pero les dijo a sus discípulos, But he told his disciples, así como se fue, just like he left, así regresará this otra is vez. when how he will return. Y estamos esperando la segunda venida. And we are waiting his Estamos return. esperando que Jesús regrese We are otra waiting for vez. his return. Pronto viene por su iglesia. He is coming for his church Pronto viene quickly. por los creyentes. He's coming quickly for the believers. Ojalá y que nos encuentre como a Lázaro encontró. That he would find us how he found Lazarus. Y no hablo de la condición física en que se encontraba Lázaro. And I'm not talking about his physical condition. Hablo de la condición espiritual en que se encontraba Lázaro, I'm talking about his spiritual condition. donde no importaba cómo estuviera su vida. That it didn't matter how his life was. Él seguía adorando. He continued to worship. Él seguía temiendo. He continued to Él fear. seguía exaltando a Dios. Exalt. Ojalá y que así sean nuestras vidas. That our lives would be like Que this. no importa lo que pase a nuestro It alrededor, doesn't matter what's going on around us. nuestro Dios sigue siendo Jesús. That our God is continually Nuestro Jesus. Rey sigue siendo Jesús. Our King is Jesus. Nuestro Salvador sigue siendo Jesús. Our Savior is Jesus. Puedes darle un aplauso al Señor, que es Rey de Reyes, bendito sea su nombre. Can you give the Lord a hand this morning? Entonces, ¿qué sucedió con Jonás? So what happened with Jonah? Pues que él adoraba a Dios, según él, He worshiped the Lord, pero desobedecía también a Dios. but he also disobeyed. ¿Cuántos habemos aquí que tenemos una obediencia selectiva? How many of us have a selective obedience? Si me conviene, If it benefits me, lo hago, I'll do it. pero si no me conviene, If it doesn't benefit me, no lo hago. I'm not going to do it. Si él me dice que vaya a ese lugar, If he tells me to go to that place, pero no me gusta el lugar, but I don't like the place, yo no voy a ese I'm not going to lugar, go porque mi obediencia es selectiva. because my obedience is selective. Él me dice que deje este trabajo, He told me to leave this job porque este trabajo me está robando mi tiempo y no me deja adorar a Dios como yo quisiera. It's taking my time and it's not allowing me to worship the Lord how I desire. Pero no me conviene, But it doesn't benefit me. porque ¿cómo voy a vivir? How am I going to live? ¿Cómo voy a salir adelante? How am I going to live? Entonces lo siento, Señor,
So I'm sorry, God. Te obedezco en otras cosas, I'll obey you in other things, pero en estas cosas no. but in these things I cannot. Tú me pides que deje este novio. You are asking me to leave this relationship, Ah, pero este novio But this- no me gusta. but this boyfriend I do not like. No, este novio sí me gusta, dije. No, dije que no me gusta. Es que no vio y no escuchó. Es que no vio. Es que este muchacho está bien cuero, está bien guapo, It's that this young man is so handsome, pero no es cristiano. but he's not a Christian. Él todo lo que busca son cosas del mundo. Everything that he seeks is worldly things. Todo lo que quiere es que haya sensualidad en la relación. Only thing that he wants is for there to be sensuality in the Y relationship. dice la jovencita, pero es que él me gusta mucho. But the young girl says, I really like him. ¿Y sabes qué, Dios? And you know what, God? I'm sorry, I'm sorry. pero yo quiero este muchacho I really like this guy, y con este me voy a casar and I'm going to marry this guy. y al rato ya no haya cómo correrle. And at the very end, she doesn't even know how to get out. Aunque esto pasa también con algunos jóvenes que se dicen cristianos, And this happens also with some young men as well. pero no lo son. But they are not. They are claimed to be Christians, but they are not. Todo es apariencia. Everything's appearance. ¿Sabe que ha habido muchachos que han llegado aquí por causa de algunas jóvenes? There are people or young men that have came here because of some young girls or some Y young esos youth. chavos han tomado discipulado And they've even taken discipleship y classes. han tomado prebautismal And they even got this close to be baptized. y se bautizaron, ¿no? And they No even got disclose, baptized. se bautizaron They even got baptized. y hasta diezmaron. And they started to tithe. Y luego vino la boda. And then the wedding came. Y después de la boda, After the wedding, jamás los volvemos a ver. we don't see them anymore. ¿Por qué vinieron? Because why did they come? Por la chica. They came for her. Tenemos que ver por qué estamos en la casa de Dios. We have to ask ourselves, why are we in the house of the Lord? Si nuestros intereses no son adorar y glorificar y exaltar a Dios. If our interests are not to worship, exalt, and to bless the Lord. Hay personas que llegan a la casa de Dios solo porque necesitan dinero. There are people that come to the house of the Lord just because they need money. Y si no hay dinero, And if there's not any money, no vuelven. they don't come back. Se van a buscar otra congregación que dé dinero. They go to another congregation that gives money. Hay personas que llegan a la congregación solamente porque quieren ser sanadas. They come to just receive their healing. Y cuando son sanadas, And when they're healed, ya no vuelven. they don't come back. Porque todo lo que querían eran ser sanados. Because all that they wanted was to be healed. Porque muchas veces, tristemente, lo que la persona busca es su propio bienestar. Sadly, what the people are looking for is their own benefit. Y no está mal que busquemos nuestro bienestar. And it's not bad for us to seek our own benefit. Pero el mejor bienestar es estar en la presencia del Señor. But the best benefit is to be in the presence of the Lord. Ese es el mejor bienestar. That's the best benefit. No importando las circunstancias, Not mattering the circumstance. adorarlo, Worship Him. temerle, To fear Him. servirlo, To serve Him. caminar con Él. And to walk with Him. Porque eso debe ser nuestra vida. This should be our lives. Quiero enseñarle unos pasajes de las Escrituras de lo que Dios demanda y pide de nosotros. I want to show you some passages of what the Lord demands of us. En Deuteronomio capítulo 5, versículos 32 y 33, en la misma versión PDT, dice: asegúrate de hacer todo lo que el Señor tu Dios te ordene. Asegúrate de hacer todo lo que el Señor tu Dios te ordene, sin desobedecer ninguno de los mandamientos. Vivirás como el Señor tu Dios te ordene. Vivirás como el Señor tu Dios te ordene, de tal forma que sigas con vida y puedas prosperar y vivir mucho tiempo en la tierra que ocuparás. Wow, qué forma de decirlo. What a beautiful way of saying this. Luego Éxodo 19:5. Exodus 19:5, En la misma versión PDT, the same translation. dice: ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo los trataré a ustedes como mi propiedad preferida.
O sea, si de veras cumplen mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, de entre todos ellos a ustedes los trataré como mi pueblo. Promesas condicionales. Conditional promises. Si me obedeces, If you obey me, te voy a bendecir. I'm going to bless you. Si me obedeces, If you obey me, yo voy a estar contigo. I'm going to be with you. Si me obedeces, If you obey me, tú serás mi pueblo. you will be my people. Si me If obedeces, you obey me, tú serás lo mejor que yo tenga. you will be my prized possession. ¿Cuál sería lo contrario a obedecer? What would be the contrary? Desobedecer. Disobey. Y desobedecer no puede obtener estas promesas de And Dios. disobeying will not be able to receive the blessings of the Lord. El siguiente pasaje está en Job capítulo 36 versículo The 11. next passage is in Job 36:11. Si obedecen y le rinden servicio, pasarán el resto de su vida en prosperidad. Si le obedecen If they obey y le rinden servicio, and they serve you, pasarán el resto de su vida en prosperidad y sus años estarán llenos de satisfacción. Apenas ayer yesterday en la tarde, in the afternoon, estuve un rato solo ahí en la sala de mi casa. I was spending some alone time in my living room. Me moví apenas ahora los últimos de diciembre I just recently moved the last part of December de una propiedad hermosa, from a property that was beautiful. pero el Señor me dijo que se la pasara a alguien más. And the Lord told me to give it to someone else or to transfer it to someone else. Y se la transferí And I transferred it. y al último nos quedamos con una propiedad pequeñita. And at the end, we got or received a property that was smaller. La propiedad que teníamos está como en una tipo montaña, And the property that we had was kind of on a mount. bajaba bien bonito el terreno And it declined very beautifully. y en la orilla siempre pasaba agua en un canal. And there was always water flowing through the canal. Todas las personas que visitaron esa propiedad me decían qué hermosa propiedad le dio Everybody Dios. that would visit this property would be like, man, what a beautiful property that God gave you. Pero Dios te puede dar, And God can give you something, pero Dios también te puede but pedir. can also ask you. Y solo vamos a recibir las cosas que nos gustan Are we only going to receive the things that we like o también las que no nos gustan. or the things that we don't like? Pues finalmente quedamos ya en una trailita viejita de unos 1180 pies, una single wide. Finally, we are now living in a trailer that it's about, how many square foot? 1,100 square foot, a 1100. single wide trailer home. Y estaba yo ayer sentado ahí en la sala And I was sitting there in my living room. y hubo un momento en que el Espíritu Santo me empezó a acariciar. And there was a moment when the Holy Spirit began to just move on me. Sorry. Y en ese momento empecé a darle gracias a Dios. And in that moment, I began to give thanks to the Lord. Y le dije al Señor, gracias por esta propiedad tan hermosa. And I said, Lord, thank you for this property that's so beautiful. Le digo, me siento tan contento aquí. I said, Lord, I feel so happy here. Me siento tan feliz. I feel so joyful, No por la propiedad, not because of the property, porque hice la voluntad del Señor. because I did the will of the Lord. Cuando tú haces la voluntad de Dios, When you do the will of God, Él ha prometido prosperarte. He will prosper you. Y prosperarte no significa una casa más grande. It doesn't mean a bigger house always. Prosperarte no significa un carro más nuevo. It doesn't mean a new car. Prosperarte no significa una billetera más colmada de dinero. It doesn't mean that your
wallet is fatter. Prosperarte significa tener contentamiento. To prosper you, it means that you have joy, contentment. Significa que estás contento donde quiera que Dios te tenga. It means that you are content wherever the Lord has you. Significa que le puedes dar gracias por cualquiera que sea la circunstancia que That estés it viviendo. means that you can give thanks for whatever circumstance that you're living. Pero ahí tenemos muchas veces un problema. But many times we have a problem. Que entonces somos selectivos en obedecerle a Dios. We are selective in obeying. Ay, ¿cómo me voy a ir a esa casucha? How am I going to go to that little house? Ay, ¿cómo me voy a meter en una traila? How am I going to go live in a No, trailer? yo no estoy para andar viviendo en esas cosas. I'm not going to go live in a trailer. Yo soy una persona muy importante I am a very important y yo person. necesito una buena residencia. And I need a very nice house. Al final todos vamos al mismo polvo. At the very end, we're all going to the same dirt. La cosa es ser feliz aquí. The thing is to be happy here. Y la forma de ser feliz aquí, And the way to be happy here, la que no perece, esa forma nunca perecerá. in that form, will never perish. Es servirle a Dios con todo nuestro To corazón. serve the Lord with all of our heart. En lo que Él quiera. And whatever He desires. Alábalo, él alábalo, alábalo. Praise Bendito Him, sea su praise nombre. Him. No digo que sea fácil, It's not easy, pero sí se puede. but it could be done. Sí se puede. It could be done. No importa la marca del carro. It doesn't matter what you drive. No importa la ropa que It uses. doesn't matter what you wear No importa el lugar donde vivas. or where you live. Lo que importa es que tengas paz para con Dios. What matters is that you have peace with the Lord. Lo que importa es que tengas comunión con el Señor. Is that you would have communion with God. Cualquier cosa en la que tú vivas, Whatever you live, vas a agradecerle al Señor. you're going to be thankful to the Lord. Quiero decirle esto, hace unos años A few years ago, pastoreábamos en la ciudad de San Luis Potosí, en México. we were pastors in San Luis Potosí. Vivíamos en un apartamento que nos permitieron vivir gratis, We lived in an apartment they allowed for us to live there for free. en una colonia de gente rica. And we were in a place where there was very wealthy people. La gracia de Dios estuvo sobre nosotros, And the grace of God was over us como siempre está. like it always has been. Y el dueño de esa propiedad, And the owner of that property, su nombre era Jorge Otero. that his name was Jorge Otero. Este hombre era un hombre muy rico en la ciudad. He was a very, very wealthy man in the city. Y cuando supo de que nosotros nos movíamos a la ciudad para trabajar en el ministerio, And when he found out that we were going to the city to work in the ministry, me cedió las llaves del apartamento he gave me the keys to the apartment. y me dijo, todo el tiempo que vivas aquí en San Luis Potosí, vas a vivir gratis. He said, every day that you live in San Luis Potosí, you're going to live free. Solo que él me dijo, puede ser un año, pueden ser 20 o 30 años, no importa, tú siempre vas a vivir gratis. It could be 1 year or 20 or 30 years, you're going to live here for free. Nos fuimos al We apartamento, went to the apartment. 3 recámaras, 2 baños. It was a 3-bedroom, 2-bath. Nos sentíamos como una nuez adentro de un bote grande We felt like little pecans inside of a big old container porque no teníamos muchos muebles, because we didn't have many things to furnish the pero home. poco a poco Dios fue proveyendo. Little by little, the Lord was providing. Y cuando menos pensamos lo llenamos. And by the time we knew it, we filled it up. Pero yo recuerdo que teníamos un carrito antiguo, I remember we had a very old car. un Maverick, It was a Maverick. Ford Maverick. It was a Ford Maverick. Un carrito que, pues, pobrecito, Poor little car. siempre que iba corriendo iba alabando al Señor. As it was, every time that we would be driving it, it was always worshiping the Lord. Porque las llantas delanteras estaban así Because the front tires were cocked in like this, y iban chillando todo el camino por donde íbamos. and they were squealing the whole trip. En otras palabras, el carro trabajaba por la misericordia del Señor. In other words, that car was running on the grace of God. Pero un día mi esposita But one day, my wife, le ordenó dar la vuelta al carro, she ordered to flip the car. no, darle la vuelta a la dirección. She wanted to turn the steering wheel, Y no le obedeció. and it didn't obey. Y fue y pegó con un carro nuevecito, último modelo. And she went and crashed with a brand new car. Solo que le dobló toda una puerta al carrito. So the whole door was bent now. Y dinero para pagar el accidente no teníamos. We didn't have any money to pay for the accident. Entonces acordamos con el dueño del carrito nuevo And we
made an agreement with the owner of the car que le dábamos el carro a cambio de la puerta que le dañamos. that we would give him the whole car for the door that we damaged. Y entonces, ¿qué sucedió? What happened? Nos quedamos sin carro, So now we're without a vehicle. pero eso no nos detuvo de seguir caminando. But that did not keep us from walking. Porque siempre lo primero es servir a Dios, no importa con carro o sin carro. It doesn't matter how we're going to serve the Lord, with a car, without a car. El hermano Genaro decía con zapatos o sin zapatos. Brother Genaro said, with shoes or without them. Es más o menos la misma aplicación. It's the same application. Y sabe, entonces el apartamento estaba en el tercer piso. So the apartment was on the 3rd floor. Entonces yo bajaba las escaleras, I would come down the stairs. me sentaba a orar I would pray. y le decía, Señor, aunque nos dieras una casita chiquita. And I said, Lord, even if you gave us a small house. Y un vecino que era abogado And a neighbor of ours that was a lawyer tenía una Jimmy. had a Jimmy, which was a vehicle. Es una Chevrolet Blazer que también es la Chevrolet Jimmy. It's a Chevrolet Blazer that is also called a Jimmy. Era el año 1989. A lo mejor muchos de ustedes no saben qué es eso. I know what it is. I know what it is. 1989. It was a Jimmy, right, Jimmy? Y yo le decía al Señor, danos aunque sea lo que tú quieras, pero danos algo. Lord, whatever you want to give us, but give us something. Bueno, ahí puedo continuar la historia y no terminar. And I can continue the story and not finish. Pero ayer que estaba ahí en la trailita, But yesterday, when I was in our home, mis emociones empezaron a moverse my emotions were moving. y empezó a haber un agradecimiento bien grande al Señor. And there was a huge thankfulness, a gratitude in my heart. Y le dije al Señor, gracias por este lugar. I told the Lord, thank you for this place. Está hermoso. It's beautiful. Yo creo que es más de lo que jamás hubiera soñado. It's better than my wildest dreams. Tenemos 2 carritos allá afuera. We have 2 cars outside. No son nuevos, pero están muy buenos. They're not new, but they're very, very good cars. La trailita, pues no sé ni qué año será, I don't even know what year the trailer is, pero está muy buena. but it's in good conditions. El terreno va a necesitar una maquinita para cortar el zacate, The land is going to need some maintenance, pero todo va a venir a su tiempo. but it's all going to come in time. Pero hay paz con Dios. But there's peace in my heart with the Hay, Lord. hay agradecimiento con Dios. There's gratitude Porque sabemos que lo que tenemos no lo obtuvimos por nuestras propias fuerzas. because we know that what we receive, we didn't receive it by our own strength. Déjeme decirle que la casita que teníamos, Let me tell you that the house that we had, teníamos un paguito algo grande. we had a mortgage that was very high. Y esta casita que tenemos And this house that we have, no tiene pago mensual. it doesn't have a monthly payment. Qué paz siente uno That is very peaceful cuando no tienes que deberle algo a alguien. when you don't owe something to someone. No importa cómo esté. It doesn't matter how it is. ¿Sabe? Allá en México You know, in Mexico, todavía hay unos carritos que caminan, yo no sé cómo. there are still some vehicles that are driving in the road like I don't know how. Allá les dicen chacharitas. Over there, they call them beaters. O sea, están los pobres muy, muy maltratados. They are very beat up. Pero la gente les pone un anuncio en la defensa de atrás. And the people put some kind of sign on the bumper. ¿Sí viste alguno de esos, David, ahora que Have you fuiste? seen one of those? Pero está pagado. And the sign on the bumper sticker says it is paid for. ¿A qué me refiero con todo esto? What do I refer to all of this? No me refiero que si Dios te bendice I'm not referring to if God blesses you en el sentido material in the material things, y quieres tener un palacio, or you want to have a palace, así una casa grande, hermosa, you want to have a big, beautiful home, y Dios te provee para tenerla. and God provides for you to have it. Qué bueno que la tengas y la disfrutes. That's amazing for you to have it and to enjoy it. Si Dios te da para tener uno de esos carros hermosos, If God gives you so that you can have a beautiful car, de lo más nuevo que haya, the newest of the new,
qué bueno que lo tengas. It's awesome that you would have it. Ese no es el problema. That's not the problem. El problema es cuando a Dios se le pone en segundo lugar en nuestra vida. The problem is whenever we put God in the second place in our lives. Cuando lo más importante para nosotros es lo que podemos tener. When the most important thing to us is Him, Es que qué nos da o qué recibimos. or what we can receive from Him. No, lo más importante es Él. He is the most important thing. No importa nuestras Our circunstancias. circumstances do not matter. Al final Dios siempre nos va a sacar adelante. At the end, the Lord is always going to take us ahead. Él siempre va a proveer nuestras He's always necesidades. going to provide for our necessities. Dice su palabra His word says que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, that if we seek first the kingdom of God and His righteousness, todas las cosas nos serán añadidas. all of these things will be added to us. Quiero leer en Josué capítulo 1, Joshua chapter 1, en los versículos 3 al 9. verses 3 through 9. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero luego viene la recomendación. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Observe estas instrucciones. Observe these instructions. Dios no se opone a bendecir. God is not opposed to bless. Dios no se opone a prosperar. He's not opposed to prosper. Pero la verdadera bendición, But the true blessing, la verdadera prosperidad but true prosperity está en su palabra, is in His word, en este libro de la ley. in this book of the law. Este libro que debemos de meditar en él de día y de noche. This law that we're supposed to meditate day El and night. Salmo 1 lo explica bien. Psalm 1 speaks about it very well. Cuando meditamos en él, When we meditate in Him, cuando obedecemos lo que este libro nos enseña, when we obey what this book is teaching us, dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. you will be like a tree planted by the streams of water. Dice que todo lo que hagas prosperará. Everything that you touch will prosper. Este cambio de nosotros de esta propiedad a la otra Whenever we move from one property to the other, no es para mal, es para bien. it's not for the worse, it's for the better. No es porque Dios no nos esté prosperando. It doesn't mean that God is not prospering us. Significa que algo nos quiere enseñar. It means that He wants to teach us something. En cada movimiento en nuestras vidas siempre hay una enseñanza. Every movement of our lives, there's always a teaching. Hace ya unos 30 años, About 30 years ago, un poquito más de 30 años, about 30 years ago, habíamos venido nosotros de México we had come from Mexico, y las cosas se nos habían puesto tan difíciles aquí en la ciudad things were so difficult here in the city que
yo dije, ¿qué estoy haciendo en esta I ciudad? said, what am I doing in the city? Aunque yo sabía que Dios me había traído aquí I knew that the Lord had brought me here. y Dios había dado promesas de bendecirnos aquí. And God had given us promises to bless us here. En esos días las cosas se nos pusieron muy complicadas. And at that time, things were very complicated. Y un domingo iba a predicar en una congregación. And one Sunday, I was going to go preach in a church. Era el año 1994. It was 1994. Cuando prediqué en esa congregación, When I preached at that congregation, pensé que era el último día que íbamos a estar aquí en Houston. I thought that it was the last day that we would be here in Houston. Estábamos listos para la siguiente semana regresar a México. We were ready for the next week to go to Mexico. En México Dios nos había prosperado mucho en muchas formas. The Lord had prospered us greatly in Mexico. Y yo dije, aquí no hay prosperidad I ninguna. said, there's no prosperity Aquí here. no hay vida para There's nosotros. no life here. Hay que regresar de donde We vinimos. have to go back. A veces queremos, como el pueblo de Israel, regresar a Egipto. Many times we want to go back to Egypt Porque pensamos que antes nos iba mejor. because we think that it was better then. Sin saber que lo que Dios tiene para nosotros es Not mejor. knowing that what God has for us is better. Nunca pudiera estar disfrutando de lo que disfruto hoy si me hubiera I regresado. would not be able to enjoy the things that I'm enjoying now if I would have went back. Pero Dios siempre llega a tiempo. But God always shows up on time. Ese día prediqué en una congregación pequeña That day I preached in a very small church. y escogí para predicar Génesis capítulo 22. And I chose as my preaching point Genesis 22. Y prediqué de cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo para sacrificio. And I preached about whenever Abraham was asked Isaac as a sacrifice. Y antes de terminar el mensaje, And before I concluded, el Señor me ministró bien fuerte en mi propia predicación. the Lord was speaking to me greatly in my preaching. Y me dijo el Señor, And the Lord told me, yo sé que estuviste dispuesto al sacrificio, I know that you're willing the sacrifice, pero aquí es donde te quiero. but this is where I want Aquí you. es donde te vas a quedar. This is where you're going to Y stay. de aquí en adelante las cosas van a ser diferentes. From here on out, things will change. Esos días, Those days, de una forma milagrosa, from a miraculous manner, Dios nos dio nuestro primer lugar en Five Oak Subdivision. God gave us our very first home at Five Oaks Subdivision. Se nos abrió la puerta para el primer terreno We opened up the door for our first home. y nos dio la oportunidad de que nos rentaran, nos vendieran a crédito la primer trailita donde vivimos aquí en Houston. And the very first trailer that they gave to us or that they sold to us on credit. Ahora ya no sé si he vivido en unas 15 propiedades desde ese día hasta hoy. Now I think I've lived in 15 properties from that day till now. 15. That's what I said. Ok, sorry. Okay. ¿Por qué? Porque Dios dice, haz esto, haz aquello, muévete aquí, ve para allá, regresa acá. ¿Y qué es lo que Él quiere? No quiere una obediencia a medias. Because sometimes the Lord says, go this way or go that way or do this. A But veces- God does not want a half-hearted obedience. A veces conforme a como piensa la inteligencia humana. Many times we lean on our own intellect. Es que tengo que ir de un trabajo a otro mejor y a otro mejor y a otro mejor. Is that I have to go from one job that's better to another one that's better to another one that's better. Tengo que ir de un carro no muy bueno I have to go from a car that's not that great, a otro carro mejor one that's better, y otro carro mejor. one that's better. Porque no se trata de ir para atrás, Because it's not about going se back. trata de avanzar. You have to move forward. Pero esa es la inteligencia humana. But that is earthly intellect. Cuando nuestra inteligencia es el temor a Dios, But when our intelligence is the fear of the Lord, cuando nosotros somos adoradores del Dios Altísimo, when we are worshipers of the high God, most high God, a veces Dios nos mueve de un lugar bien cómodo a uno bien incómodo. sometimes the Lord moves us from a comfortable place to an uncomfortable place. A veces Dios nos mueve de ganar una buena cantidad de dinero a la semana Many times the Lord takes us from making a very strong amount weekly y a una cantidad bien pequeña después. to an amount that's very minimal afterwards. Pero a veces nosotros estamos tan heridos y tan lastimados But many times we're so wounded and hurt porque nuestra inteligencia es humana, because our intellect is earthly, porque estamos acostumbrados a escuchar enseñanzas de hombres motivadores, because we have been lending an ear to motivational speeches. cuando en realidad lo que nosotros tenemos que prestar nuestro oído es a la palabra de nuestro Dios. What we need to give our ear to is the Word of God. A veces Dios nos quiere llevar de un lugar a otro. Sometimes the Lord wants to take us from one place to the other. Tal vez no será el mejor Maybe it's not going to be the a best nuestros propios ojos, in our own eyes, pero en los ojos de Dios
But in the eyes of God, es el mejor lugar. it's the best place to be. A veces no hay el dinero que quisiéramos. Many times we don't have the money that we would like A nuestros propios ojos in our own eyes. no es suficiente, It's not enough. pero Dios lo hace But suficiente. God makes it enough. Dios siempre va a preparar un mejor lugar para sus hijos. God is always going to prepare a better Dios place siempre for va a his children. preparar mejores cosas para los suyos. He will always prepare better things for his. ¿Por qué le habló el Señor a Josué como le habló? Why did the Lord speak to Joshua the way he spoke to him? Porque lo que seguía no era fácil. Because the next thing that was coming was not going to be easy. Lo primero era que iban a cruzar un río caudaloso. The next thing was that they were going to pass through very murky waters. Y iban a ir a pelear contra una ciudad que tenía murallas imposibles de penetrar. They were going to go through a city that had impenetrable walls. Dios te está dando palabra God is giving you word porque se van a presentar retos en lo que sigue. because challenges are going to come. Pero ¿te vas a mover conforme a tus emociones But are you going to move according to your emotions? o te vas a mover conforme a la palabra del Are Señor? you going to move because of the word of the Lord? Él le creyó a Dios He believed the Lord. cuando empezaron a cruzar el río Jordán. As they were crossing the Las Jordan River, aguas se detuvieron. the waters were still. Ellos pasaron en seco. They passed through dry Y land. cuando fueron contra Jericó, And when they came against Jericho, usaron la estrategia más absurda de la que jamás he oído. they used the most absurd strategy that I've ever heard of. Le echaron sus 6 vueltas durante 6 días. They went around the city 6 times. Y luego le echaron 7 vueltas el séptimo día. And then 7 times on the 7th day. Es la guerra más curiosa que ha existido. It's the funniest war that has ever existed. Pero todas las guerras que suceden en el camino, But all of the wars that happen in the way, no es el hombre el que las pelea. it's not man that fights them. Es Dios el que las pelea por el hombre que le obedece. It's God that fights them because a man that, or the Lord that, or sorry, man that obeys. Y aquí la cosa es que Josué estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Joshua was willing to obey the Lord, Y empezaron a suceder cosas maravillosas. and marvelous things began to happen. Pero cuando no consultó a Dios, But when he didn't consult the Lord, un pueblito insignificante, an insignificant people, un pueblito llamado Ahí, there was a city or a people called Ai. ahí los hicieron correr. Ai, they made him run. Porque cuando no consultamos a Dios, Because when we do not consult the Lord, no lo consultamos porque creemos que somos bien inteligentes. we don't consult him because we think we're so wise. Pensamos que tenemos todas las respuestas. We have all the answers. Y que como muchas veces nos ha ido muy bien, And because it's gone so well for us, it's nos va a seguir yendo muy going bien. to continue to go that way. No dejemos de consultar a Dios. Let us not stop consulting Si the nos Lord. ha ido muy bien, If it's gone well, nos va a ir mejor. it's going to go better. Y si no nos ha ido muy If bien, it hasn't gone that good, nos va a ir bien. it's going to go well. Porque la promesa que Dios le da a Josué Because the promise that the Lord gives Joshua, es la misma promesa que Dios nos da a cada uno de it's the nosotros. same promise that the Lord gives us. Pero quiero tomar unos minutos I want to take some minutes para hablar de este rey. to speak about this king. Es imposible hablar de la obediencia y no hablar de este rey. It's impossible to speak about obedience without speaking about this king. El ejemplo del rey Saúl. The example of King Saul, Porque el rey Saúl inició su reinado siendo muy humilde. because he started his kingship being very humble. Cuando él empezó su reinado fue transformado en otro hombre. When he started his kingship, he was transformed into another man. Y empezó sirviendo a Dios con todo su corazón. He started serving the Lord with all of his heart. Su problema fue que con el tiempo The problem was with the time, empezó a escoger qué obedecer y qué no obedecer. he began to select what to obey and what not to obey. Hay cristianos que dicen, es que yo no me tengo que congregar. There are Christians that say, we don't have to congregate. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? Es que yo no tengo que ofrendar. I don't have to give an offering. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? Es que yo no tengo que salir al evangelismo. I don't have to go to evangelism. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? ¿Cuántas cosas dice la Biblia? How many things does the Bible say? Y lo que dice la Biblia es lo que Dios nos está hablando. And what the Bible says is what the Lord is speaking to us. ¿Quiénes somos nosotros para no obedecer lo que la Biblia nos dice que debemos de obedecer? Who are we to obey or to not obey what the Lord tells us to obey? Nuestro problema es que nos empezamos a enfocar en nuestras necesidades Our problem is that we begin to focus on our needs y empezamos a descuidar la palabra del Señor. and we begin to
put a disdain on God's word. Y el problema es que empezamos a dejar de creer que Dios puede hacer lo que puede hacer. And we stop believing that God can do what he wants to Y do. ahora empezamos a esforzarnos con nuestro propio poder y nuestras propias fuerzas. And we start to move forward with our own power and our own Y strength. empezamos a poner a Dios a un lado. And we begin to put the Lord to the side. Y no nos damos cuenta And we don't realize que sin Él no somos nada. that without him we are nothing. Que sin Él no llegaremos a ninguna parte. That without him we will get, Lo necesitamos al Señor we need the Lord en todas las áreas de nuestra vida. in every area of our lives. Quiero llevarlo al primer libro de Samuel, capítulo 15, 1 Samuel 15, el versículo 3. verse 3. Aquí está la orden para Saúl. Here is the order for Saul. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hay quienes tienen problema cuando leen este tipo de pasajes There are people that have problems whenever they read this passage. y dicen que Dios tan despiadado. And they say, man, what an ungodly God. ¿Cómo va él a hacer esto? How is he going to do this? Así era yo antes de convertirme. Before I gave my life to the Lord, I was like this. Yo culpaba a Dios por la pobreza en el mundo. I would say that it was the Lord's fault that everybody's impoverished. Culpaba a Dios por los asesinatos que había en el mundo. And the death rate that was in the world. Pero no entendía But I did not understand por qué suceden las cosas. why things happen. Qué hermoso es cuando empezamos a entender How beautiful it is when we understand y sabemos que nuestro Dios es justo. and we see that our God is just. Este pueblo era un pueblo bien perverso. This people was a very perverse people. Lo que hacían ellos era abominable a Dios. What they did was what they did, practiced was very abominable. Y to Dios the Lord. decide eliminarlos como eliminó a Sodoma y a Gomorra. And God decides to eliminate them how the Lord eliminated Sodom and Gomorrah. Si en este país And if this nation, insistimos en el aborto, if we insist on abortion, insistimos en el homosexualismo, we insist on homosexuality, insistimos en cosas que el Señor aborrece, on things that the Lord abhors, este país se va a ir al hoyo. this country or this nation will go to the pit. No importa que un día haya sido potencia mundial. It doesn't matter that if was the first world power, Si en esta nación no nos arrepentimos de nuestros pecados, and if we do not repent of our sins, si no obedecemos a nuestro Dios if we do not obey the Lord para hacer a un lado las perversidades de los hombres, to put the perversities of man to the side, el mismo pecado nos va a llevar a la muerte. this sin is going to take us to death. Necesitamos regresar a Dios, nación. We need to come back to the Lord, nation. Necesitamos obedecer a nuestro Dios. We need to obey our God. Qué bueno que la palabra de Dios está siendo llevada a las escuelas nuevamente. It's beautiful that the word of the Lord is coming to the schools again. Pero necesitamos traer la palabra de Dios a nuestros corazones nuevamente. But we need to bring the word of the Lord to our hearts again. Que la palabra de Dios sea la que reine en nuestras vidas. That the word of the Lord would reign in our lives. Para no solamente obedecer de la manera que queremos, So that we don't just obey the way we want to obey. sino para obedecer completamente su palabra y lo que Él pide. To obey his word and what he asks. Veamos la obediencia parcial del rey Saúl. Let us see his partial obedience. En el capítulo 15, primer libro de Samuel, versículos 7 al 11 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Cómo voy a decirle a ese novio que no sea mi novio?
How am I going to tell that person not to be or not be in that relationship? ¿Cómo le voy a decir a esa mujer que no sea mi esposa? How am I going to tell that person not to be my wife? ¿Cómo voy a renunciar a este trabajo donde todo lo que se practica es pecado? How am I going to renounce this job where everything that is practiced is sin? ¿Cómo voy a vivir? How am I going to live? Yo te digo cómo vas a vivir. I'm going to tell you how you're going to live. Dios te va a guardar. God is going to keep you. Dios va a estar contigo. He's going to be with you. Daniel simplemente propuso en su corazón no contaminarse. Daniel proposed in his heart not to be contaminated. Y Dios lo llevó a ser primer ministro durante varios reinados. And the Lord took him to be prime minister through various reigns. Cuando ponemos a Dios primero en nuestra vida, When we put the Lord first in our lives, al principio parece riesgoso, sometimes it seems as if it's risky. pero conforme vamos caminando, But as we're walking, vamos viendo la gloria y la misericordia de we Dios. start seeing the glory and the mercy of God. Te cuento una experiencia solamente como información. I tell you this experience just as information. Me ofrecieron trabajo en la Toyota They offered me a job at Toyota, poniendo todos los accesorios a los carros nuevos. installing accessories to the newer vehicles. Y todo iba muy bien aquí en el puerto de Houston cuando ahí se instalaban esos accesorios a los carros. And everything was going very good at the port of Houston. Entonces llegó el momento en que llegan todos los carros nuevos de Japón The moment came where all the new vehicles came from Japan. y se llena todo aquello de montonales de carros nuevos. And the whole thing is full of new cars. Y nos empiezan a pedir a todos que tenemos que trabajar los 7 días como durante 3 meses seguido todos los días sin parar. And they asked all of us to work 7 days without stopping Para que los carros estén listos para la venta en el momento en que salen al mercado. so that the cars would be ready to sell whenever it's time to sell them. Y yo le dije a mi jefe, le dije, bueno, yo vengo de lunes a sábado, pero yo el domingo no vengo. I told my superior I can come Monday through Saturday, but the Sunday I cannot come. Es una convicción muy personal desde que Dios me salvó. It's a very personal conviction that I have since that the Lord has saved me. Y entonces yo le dije, y me dijo, ¿y por qué no vienes el domingo? So why aren't you coming Sunday? Porque el domingo yo me voy a adorar a mi Dios. Because on Sunday I go to worship my God. Yo en esos días no estaba enseñando en ninguna parte. In those places I was not ministering anywhere. Estaba simplemente asistiendo a una I congregación. was just going to a congregation. Acabamos de llegar aquí a la ciudad de Houston. We had just came to the city of Houston. No teníamos nada. We had nothing. No teníamos nada, nada, nada. We had nothing. No teníamos dinero. We had no money. Necesitábamos dinero. We needed money. Vivíamos en la casa de un hermano de mi esposa, We lived in one of my brother-in-law's homes, en su garaje. in his garage. Ahí nos puso una cama y ahí vivíamos. And this is where he put a bed, and we lived there. Necesitaba el dinero desesperadamente. We needed the money greatly. Y yo le dije, no puedo venir el domingo. And I told him I cannot come Me Sunday. dijo, si no vienes el domingo, If you don't come Sunday, ya no vengas. don't come back. No te necesito. I don't need you. Aquí en este trabajo tienes que hacer lo que nosotros te digamos. In this job, you have to comply. ¿Cuántos de nosotros si nos exigen algo que sabemos que no debemos de hacer, lo hacemos? If they tell us to do something that we know that we're not supposed to do, we still do it. Eso se llama obediencia selectiva. That is called selective obedience. Yo no sé si a ti Dios te pida lo que me estaba pidiendo a I mí. don't know if the Lord is asking you or what he's asking me. A lo mejor Dios trata diferente contigo, Maybe the Lord deals with you differently. pero Dios trató así conmigo. But this is how the Lord dealt Y with yo dije, prefiero obedecer a Dios. me. And I said, I prefer to obey the Lord. Solo que el lunes ya no fui al trabajo, So Monday I didn't go back to work. pero me levanté muy temprano en la mañana But I woke up very early in the morning a orar. to pray. Y le dije, Señor, I said, Lord, tú sabes que hace falta dinero. you know that I am lacking money. Y yo sé que el trabajo es una forma de traer dinero a la casa. And I know that this job is a form of bringing money home. Necesito un trabajo. I need a job. Para las 8 de la mañana yo tenía una dirección, By 8 in the morning, I had an address. solo que me fui a esa dirección So- que Dios me dijo. I went to that address that the Lord told me. En la calle Pinemont, de aquel lado de la 43. It was the street called Pinemont on the other side of 43rd. La compañía se llamaba Ari Campbell. And that company was called R.E. Campbell. Llegué ahí, I got there. inmediatamente me entrevistaron, Immediately, they interviewed me. me mandaron al médico,
They sent me to get a physical, y ese día ya estaba trabajando and that same day I was working. con el doble del sueldo de lo que tenía en el otro And I lugar. was making double with what I was making the other job. Yo no sé cómo tú has caminado con Dios, I don't know how you've walked with the Lord. pero a mí mi Dios nunca me ha The fallado. Lord has never failed me. Él siempre ha sido fiel. He's always been faithful. Él siempre ha estado ahí. He's always been there. ¿Cómo habría yo de fallarle a mi Dios? How am I going to fail him? No se trata de una casa. It doesn't mean a house. No se trata de un carro. It's not about a car. No se trata de cuánto dinero pueda Or how much ganar. I'm making. Dios me ha hecho sabio y entendido. God has made me wise and Y understood. en mi vida pude haber establecido un negocio que nos diera millones de dólares a And mi in my esposa y a life, mí. I could have established a business that would have given us millions. Pero lo que hemos hecho nos ha dado más de lo que pudiera darme cualquier But negocio. what we've done has given me more satisfaction than whatever business Porque I've started. lo que Dios nos ha dado es paz para con Dios. But what if God has given us is peace with Him, Esperanza de resurrección y vida eterna. His hope of resurrection and eternal life, El tener comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. to have communion with the King No of hay Kings and the Lord of nada, Lords. no hay nada en este mundo que se compare. There is nothing on this earth that could compare. Aquí está el problema de Saúl Here is Saul's problem, y es el problema de muchos de nosotros. and it's the problem of many of us. Cuando los demás nos están observando que no estamos caminando bien con Dios, When other people are observing us that we are not walking with the Lord, se nos acercan they come near y nos preguntan, and they ask, ¿qué está pasando contigo? what's happening with you? Antes no fallabas a los servicios. You used to be there every service. Antes siempre estabas presente. You were always present. Antes llegabas siempre a tiempo al culto. You always got there on time. Formabas parte de la adoración. You were part of worship. Ahora te vemos muy distanciado. And now you're very distant. Ya no llegas como llegabas. And you don't come the way you used to Ya come. no sirves como And servías. serve the way you used to serve. ¿Qué te está pasando? What is happening? Y la persona dice, And the person says, todo está muy bien. everything is fine and dandy. Mi relación con Dios está mejor que nunca. My relationship with the Lord is better than ever. Y se excusan en que todo está bien. And they excuse themselves that everything is well. Cuando todo el cuerpo se está dando cuenta que las cosas no están bien. When the rest of the body is finding out that everything is ¿Qué es not lo que good. está sucediendo? What is happening? Hay una obediencia selectiva en tu vida. There is a selective obedience in your heart. Dice en el mismo capítulo 5, los versículos 20 al 22, y ya voy a concluir después de este pasaje. Verses 20 to 22, and here's my conclusion. Dice, y Saúl respondió a Samuel, porque Samuel le dijo, ¿qué es esto que estoy oyendo? ¿Qué es esto que está pasando? Because Samuel told him, what is this that I'm hearing? What is this that's happening? Ve lo mismo. It's the same thing. Y entonces dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cómo a veces uno se quiere excusar cuando uno mismo sabe que no está dando el todo para Dios? Many times we want to excuse ourselves when we're not giving our all to the Lord. Le damos a Dios lo que queremos. We give the Lord what we desire. Asistimos cuando nos da la gana. We assist when we desire. Si no tenemos ganas, no vamos. If we don't feel like it, we don't go. Si hay un campamento, escogemos mejor el trabajo que ir a un If campamento. there's a retreat, we choose our work. Then Si hay un estudio, no lo terminamos, nos quedamos a medias. if there's a study, we don't finish it. We just stay Pensamos there. que no vale la pena. We think or we say that it's not worth it. Si tenemos un noviazgo, escogemos personas no cristianas. If we have a relationship, we choose people that don't serve the Lord. Y hacemos cosas a veces que sabemos que no son agradables delante del Señor. And we do things that we know that are not pleasing to the Lord. Lo más tremendo es que decimos, And the most tremendous thing, Dios conoce. God knows my heart. No hay problema. He knows everything. No pasa nada. Nothing's going to happen.
Pues lo que pasa es que nos estamos distanciando del Señor. And what happens is that we are becoming distant. Y from the Lord. la caída no se da de la noche a la mañana. And a fall is not from one day to the next. La caída se da poco a poco, poco a poco. And it's a slow fade whenever we fall. Saúl poco a poco fue escogiendo su propia voluntad And Saul, little by little, he was choosing his own will hasta que terminó rechazado por Dios. until he finished rejected by the Lord. Imagínate cuando Dios dice me pesa, Imagine that the Lord would say, it hurts me that I put, me pesa haberlo puesto por rey. it hurts me to have been put this person as a king. Imagínate que Dios llegue a decir, Imagine that the Lord would say that. me pesa haberte salvado, It hurts me that I saved you. me pesa haberte separado para mí, It hurts me that I separated you for me me. pesa haberte llamado. It hurts me that I called you. Yo no te digo que esto suceda, I'm not saying that this happens, pero si tú tienes discernimiento, but if you have discernment y si eres and inteligente if you're intelligent y conoces su palabra, and you know His word, te vas a dar cuenta cómo estás caminando con el Señor. you are going to find out how you're walking with the Lord. Sabe, yo en lo personal no tengo necesidad de que un profeta me venga a decir, Personally, I do not have a need that a prophet come and tell me, porque cuando voy a la presencia de Dios, because when I go to the Lord, el Señor me muestra qué áreas de mi vida tienen que ser arregladas. the Lord comes and illuminates my heart what areas need to be fixed. Y prefiero que en la intimidad Él me diga lo que Él quiere, I prefer that in intimacy He tells me, a que me lo diga públicamente en una congregación. that it would be exposed publicly in a congregation. Mejor en lo privado, I desire in private, mejor en lo íntimo. in the intimate. Ahí hablo con This Dios. is where I speak to the Y Lord. tú haces lo mismo, And you do the same, porque yo no soy diferente a ti. because I'm not different than you. Para Dios somos exactamente iguales, We are exactly the same. porque el mismo amor que el Señor tiene por mí, The same love that He has for me ese mismo amor Dios lo tiene por ti. is the same one that He has for you. Igual a como Él me habla a mí, The way He speaks to me, también Él te habla a ti. He also speaks to you. El asunto es nuestra sensibilidad But it means that our sensibility para obedecer lo que Él nos está diciendo. to obey what He's telling us to do. Y entonces ahorita es tiempo de hablar con Dios. So it's time to speak to the Lord, Y es preguntarle a Él, and it's to ask Him, ¿cómo voy caminando, Señor? how am I walking? ¿Me pasa lo que a Jonás? Is what happened to Jonah happening to me? ¿Que tú me mandas a hacer cosas que no me gustan? That you send me to do things that I don't want to do? ¿Que tú me mandas a dar lo que no quiero dar? That you tell me to give what I don't want to give? ¿Que tú me mandas a hacer lo que no quiero hacer? That you tell me to do or to do what I'm not or I don't want to do? Y en lugar de ir en dirección a la obediencia, And instead of going in the direction of obedience, me voy en dirección a la I desobediencia. go in the direction of disobedience. Porque Jonás sabía quién era Dios, Because Jonah knew who the Lord was, el creador de todas las cosas. the creator of all things. Y él sabía que era un hombre que era llamado por Dios, And he knew that he was a man that was called by God. pero él pensaba que era un verdadero adorador. But he thought that he was a true worshiper. Porque él dijo, yo adoro a Dios. He said, I worship the Lord. Pero mira su conducta, cómo sacudió ese barco. But look at that conduct, his conduct, the way it caused a storm to come on that boat. Hay quienes dicen que adoran a Dios, There's people that say they worship God, pero traen un desastre a sus hogares, but they bring disaster to their home. traen un desastre a sus familias, They bring disaster to their traen un families. desastre a sus They iglesias, bring disaster to their churches. traen un desastre a sus They comunidades, bring a disaster to their community. pero todavía dicen que adoran a Dios. They still say that they worship the Lord. ¿Será que de veras adoran a Do Dios? they truly worship the Lord? ¿O será que de veras se adoran a sí Or do mismos? they worship themselves? Porque una cosa es adorar a Dios Because one thing is to worship the Lord, y otra cosa es adorarse uno a sí mismo. and another thing to worship Este, your own self. este es un momento de reflexión, This is a moment of reflection, porque este es un mensaje serio. because this is a serious message. Es un mensaje de la palabra de Dios. It's a message of the Word of God. Y estoy revelando el corazón de Dios a su iglesia. And I am revealing the heart of God to the church. ¿Dónde nace este deseo? Where does this desire, where is it birthed? En un domingo con un culto glorioso. And on one Sunday with a glorious service. Qué culto tan glorioso tuvimos el domingo pasado, What ¿cierto? a glorious service we had last Sunday. Pocos cultos han sido tan gloriosos como el culto del domingo pasado. There have been few services that have been that glorious like last Sunday. Pero me decía el Señor esta semana, But the Lord spoke to me this week. ¿cuántos de los que brincaron? How many of the ones who were jumping? ¿Cuántos de los que gritaron? How many of the ones who were yelling? ¿Cuántos de los que lloraron How many of the ones who were crying realmente me obedecen? do really obey me? Y le dije, no sé, I Señor. said, I don't know. Dijo,
No muchos. Not many. Porque les gusta brincar, Because they love to jump, les gusta gritar, they love to yell, pero no les gusta obedecer. but they do not like to obey. Y entonces el Señor dice, So the Lord says, me agradan tanto tus sacrificios your sacrifices please me so well, como me agrada tu obediencia. like your obedience. Pues la obediencia Obedience es mejor que tus sacrificios. is greater than your sacrifice. Ojalá y que al conocer su palabra As you know His word, vayamos avanzando we would continue to y que advance, su palabra se convierta and that His word would convert, en un libro que obedecemos incondicionalmente. and a word that we obey unconditionally. Porque el Espíritu Santo nos revela su palabra. Because the Holy Spirit reveals His word. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Because the Holy Spirit leads us to all truth. Estemos de pie todos, por favor. Let us stand to our feet, please. Este mensaje es un mensaje de reflexión, This message is a message of reflection. pero es un mensaje donde uno tiene que ver su propia vida. It's a message where we have to look at our own lives. No se trata de ver a los demás It doesn't mean that we have to look at other people. y decir, no, pues sí es cierto. And yeah, it's true. Vimos a fulano de tal que brincó y gritó y hizo cuánto. We saw so-and-so do this and that and the other. Y ahora no lo vemos And we don't see him y a lo anymore. mejor no los vemos por un tiempo. And we might not see them for a while. Y todo lo que se mueve son emociones. And everything that moves is emotions. Aunque las emociones son buenas Even though emotions are good, cuando están dirigidas a la adoración y al servicio a nuestro Dios. when they're directed to worship the Lord, Entonces yo quiero que tú pienses en ti mismo. I want you to think about yourself introspectively. ¿Cómo estás viviendo? How are you living? ¿Qué decisiones estás tomando? What decisions are you making or taking? Porque las decisiones que tomaste antes Because the decisions that you made before te han traído a este día. have brought you to this day. Pero las decisiones que tomes hoy But the decisions that you will make today, te van a llevar a la forma en que vas a vivir mañana. they're going to take you to the place where you're going to live tomorrow. Y yo quiero saber quién decide hoy And I want to know who decides today que su vida tiene que ser en Cristo Jesús. that their life has to be in Christ Jesus. Que su vida tiene que ser en obediencia. Their life has to be in obedience. Que su vida tiene que ser caminando con Él. That their life has to be walking with Him. Yo te invito a hacer un pacto I invite you to make a covenant. donde tú vienes a este altar When you come to this altar, y tú le dices a Dios, where you tell the Lord, me comprometo contigo. I make a commitment to you. Tú serás mi Señor. You will be my Lord. Tú serás mi Dios. You will be my God. Tal vez, Señor, Maybe, Lord, las decisiones que he tomado antes no han sido tan firmes, the decisions that I made in the past have not been that firm porque las he tomado en obediencia selectiva. because I have taken them in selective obedience. Pero hoy, como dice tu palabra, But today, as your word says, mi obediencia ya no será selectiva. my obedience will not be selective. Mi obediencia será total. It will be total. Hoy hago un pacto contigo I make a covenant with you today, y quiero servirte como tú quieres que te sirva. and I want to serve you the way you want me to Quiero serve you. obedecerte como tú quieres que te obedezca. I want to obey you the way you want me to obey you. Quiero que tú seas mi Dios I want you to be my God, y quiero que seas mi Señor and I want you to be my Lord, para obedecerte en todas las cosas. to worship you in everything. ¿Quién quiere venir a este altar Who wants to come to this altar y renovar su pacto con Dios? and renew your commitment to the Este es Lord? un buen momento para comprometerse con Él. It's a good moment to come to Him. Yo no sé cómo es tu vida, I don't know how your life is.